Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Bien, maestro. Maestro, Bien. Bien, me alegro. Bueno, pues hoy en la materia de ciencias naturales vamos a ver un tema muy interesante. El tema es las fuerzas débiles. Y en concreto nos vamos a centrar en la gravedad. El objetivo de este tema es conocer el concepto de las fuerzas débiles y algunas de sus consecuencias. Lo que haremos el día de hoy en la clase es lo siguiente. Primero empezamos con la presentación del tema y del objetivo, que es lo que acabamos de hacer. Ahora estamos haciendo la presentación del plan de clase. Cuando terminemos con esto, vamos a seguir con una lluvia de ideas, retomando ideas y temas anteriores. Después iremos con la explicación del tema. Y una vez terminado esto, vamos a explicar la actividad. Y al final de la clase vamos a hacer una pequeña retroalimentación y una pequeña conclusión de todo lo que vimos el día de hoy. Pero antes de comenzar, les quiero recordar que todo lo que saldrá en la clase de hoy estará en el examen. Así que presten mucha atención y sobre todo hagan apuntes. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es la fuerza? ¿Alguien me puede decir qué es la fuerza? Yo, maestro, la fuerza es como cuando hacemos ejercicio y tenemos que cargar pesas. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Así es, como su compañera nos acaba de decir, cuando nosotros cargamos unas pesas al hacer ejercicio, estamos aplicando una fuerza. La definición nos dice que la fuerza es la causa directa de los cambios de rapidez y deformaciones que puede experimentar un cuerpo o un objeto. ¿A qué nos referimos con rapidez y deformaciones? Bueno, las deformaciones son, por ejemplo, cuando tenemos una hoja y la arrugamos. Esto es una deformación porque cambió su forma. Ahora, en cuanto a la rapidez, es cuando nosotros tiramos la hoja. Esto es la rapidez. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. No, maestro. No, maestro. no, maestro. Entonces, continuemos. Las fuerzas pueden ser o débiles o intensas, según cuántas se esté aplicando. En esta clase solamente vamos a ver las fuerzas débiles. Y en la próxima clase es cuando vamos a ver las fuerzas intensas. Un ejemplo de esta fuerza débil es en la imagen. Si ven, está apretando una lata y la está deformando. Lo mismo que hicimos con la hoja. Bueno, este es un ejemplo de una fuerza débil. ¿Quedó claro? Más o menos, maestro. Más o menos. Más o menos, maestro. Bueno, no se preocupen. Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad para que aclare todas sus dudas. ¿Trajeron la fruta que les pedí? Muy bien, muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a agarrar con una mano su fruta y la van a apretar tantito, no mucha fuerza, apenitas. Díganme, ¿qué es lo que pasó? Nada, maestro. Nada, maestro. Nada. Nada, así es, porque la fuerza no es suficiente. Ahora, presiónele con un poco más de fuerza. Fuerte, un poquito más. ¿Y ahora qué pasó? Salió el olor de la fruta, maestro. Así es, salió el olor de la fruta. Y quien haya traído limón o naranja, si prueba su mano, verá que está amarga, porque salió el zumo de la naranja. Ahora bien, por último, apriételo con toda su fuerza, así, duro. Dígame, ¿qué es lo que pasa ahora? Salió el jugo de la fruta, maestro. Así es. Esto es un ejemplo de las deformaciones que puede sufrir un objeto cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Con esta actividad, ¿les quedó más claro todo lo que acabamos de ver? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, maestra, si estoy sentada y me levanto, ¿es una fuerza débil? Correcto, mira, así es. Es una fuerza débil ya que nosotros para pararnos no necesitamos un montón de fuerza, sino solo
poquita. Muy bien. Veo que sí les está quedando claro, así que continuemos. Ahora vamos a hablar de la gravedad. ¿Alguien me puede decir qué es la gravedad? Sí, maestro, es cuando los objetos se atraen en la Tierra. Así es. Como menciona su compañera Fernanda, la gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos que están en su superficie y los atrae hacia su centro. También se trata de una fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su masa. Ojo aquí que esto es muy importante. La masa ya lo vimos en la clase pasada, pero solo para recordar y tenerlo fresco, la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. Pues entonces continuemos. La gravedad. La fuerza de la gravedad también existe en la Luna, pero como la Luna es más pequeña que la Tierra, la atracción que se siente en la Luna es más pequeña que la atracción que se siente en la Tierra. Es por eso que muchas veces los astronautas al caminar dan como unos pequeños saltitos, como pueden ver en la imagen de abajo. Y si se lo proponen, pueden llegar a brincar hasta 10 metros de alto, cosa que aquí en la Tierra es imposible. Bueno, con esto concluiríamos la explicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer? No, maestro. No, maestro. Bueno, pues ahora vamos a hacer una serie de preguntas para ver si nos quedó al 100% claro todo lo que acabamos de ver. Muy bien. La primera pregunta. ¿Quién sabe cuánto pesa una naranja? 100 gramos. 200 gramos. 50 gramos. Todas las respuestas que ustedes me acaban de dar están correctas. Pero aquí es cuando yo les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué hay una diferencia en el peso de las naranjas? Porque unas son más grandes que otras y más jugosas. Correcto, Alison. Así es. Pero también porque lo estamos pesando en la Tierra. Ahora bien, yo les pregunto, a ver, Cassandra, ¿crees que pasaría lo mismo si lo pesamos en la Luna? Yo creo que no, maestro. ¿Por qué? Porque en la luna todo pesa menos. Así es. Tiene que ver la masa, como ustedes decían, el peso del objeto, pero también tiene que ver la gravedad. Así que, como dijo Cassandra, la naranja pesaría menos en la Luna, porque hay menos gravedad. Bueno, veo que sí están prestando atención. Y por último, voy a hacer una pregunta un poco más difícil. Quien logre contestarla se va a llevar un punto extra, ¿ok? La pregunta es la siguiente. ¿Qué es aquello que atrae un objeto a otro a causa de su masa? Está un poco difícil, ¿verdad? Les voy a dar una pequeña pista. Es una fuerza. Ya sé, maestro, es la gravedad. Perfecto, Alexandra. Es la gravedad. Así es. Como ya habían mencionado en otras diapositivas, la gravedad es aquello que logra atraer un objeto con masa hacia otro. Bueno, veo que sí están prestando atención. Así que ya continuemos. Bueno, con esto vamos terminando la clase. Pero para retomar todo lo que estuvimos viendo, les voy a preguntar sobre estas palabras clave que son lo más importante que hemos visto. Primero que nada, Cassandra, ¿qué me puedes decir de la fuerza? Hay dos tipos, maestro, las fuerzas intensas y las fuerzas débiles, las que estamos viendo ahora. Bien, pueden ser débiles o intensas dependiendo cuántas se aplique. Y como dijiste, las intensas son las que vamos a ver en la próxima clase. A ver, Alison, ¿qué me puedes decir de la masa? Que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Excelente, Alison.
es la cantidad de materia que tiene un objeto. Amairani, ¿tú qué me puedes decir de la atracción? Es cuando atraes hacia uno mismo un objeto. Sí, es cuando acercas hacia uno mismo un objeto. Y por último, Fernanda, ¿qué me puedes decir de la gravedad? ¿Qué es la fuerza que atrae a los objetos? Tu respuesta es muy acertada. La gravedad es la fuerza que consigue atraer un objeto con masa hacia otro. Muy bien, veo que sí prestaron atención, así que un aplauso, por favor, se lo merecen de verdad. Y bueno, para ir cerrando con la clase, les voy a explicar ahora la tarea para la casa. Sus papás les van a dar una hoja con muchas imágenes y muchas palabras. La instrucción es la siguiente. Relaciona cada imagen con la frase que represente el tipo de fuerza. Lo que ustedes van a hacer es que con un lápiz, una pluma o un color, van a dibujar una línea uniendo la imagen con la palabra que creen que represente esa imagen. Por ejemplo, si creo que la manzana representa la gravedad, pues lo uno con una línea o con una flecha. Y así irán haciendo con todas y cada una de las imágenes. ¿Tienen alguna pregunta de cómo hacer la actividad? No, maestro. No, maestro. Bien. Bueno, pues con esto concluimos la clase. Pero antes debo recordarles que la próxima clase vamos a hablar de las fuerzas intensas, que son los otros tipos de fuerza. Les recuerdo que están muy relacionados estos dos temas, así que si pueden repasar este tema, les ayudará demasiado. Pero aunque se parecen mucho, tienen características que las diferencia demasiado, así que presten atención también. Bueno, sin más que agregar, yo les agradezco su participación. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.